Voy a poner a grabar. Vale. Entonces, eh, ya había comentado desde la clase pasada que ya íbamos a cerrar la parte de... Está grabando, ¿verdad? Sí. Que íbamos a cerrar la parte de lo que es probabilidad y estadística para ya pues empezar a dar un poco de más avances hacia lo que son las redes neuronales y también con Checo van a ver un poco la implementación de algunos algoritmos y de algunos procesos y a la par vamos a ir trabajando con lo que son los sistemas biológicos, ¿no? Para darle ese símil a lo que es el apellido de la materia, ¿no? Que es la parte neuronal. Eh, para esta parte, yo voy a empezar a introducir lo que son los sistemas dinámicos, que ya es la parte de ecuaciones diferenciales, que no sé si a ti o si a algunos se les facilite o si no hayan visto nada de ecuaciones diferenciales. Me voy a ir un poco más lento en esta parte porque vale la pena enfatizar algunas cosas. Y bueno, lo primero es que es definir un sistema dinámico, ¿no? Y pues el mismo nombre nos va a decir que son sistemas en los que van a tener una evolución en el tiempo eh, o alguno de sus estados de este sistema. Eh, no sé, creo que la mayoría de ustedes que están en la materia son de ciencias de la computación. Yo vuelvo a andar un poquito entre la parte para también darle otra interpretación a las cosas de la física, que en física pues un sistema dinámico está asociado intrínsecamente a lo que son fuerzas. No vamos a estudiar en esta materia el concepto físico, solamente lo quería comentar. ¿Y cómo va a ser analizado estos sistemas dinámicos en esta materia? Pues a través de cambios temporales, ¿no? Que van a ser estos deltas T que se dan a la hora de hacer como pasos iterativos. En particular, en las neuronas, pues vamos a tratar de entender cómo funcionan los impulsos eléctricos dados a través de una neurona y pues lo que está también asociado a ellas, ¿no? Que son cómo se dan las señales, la recepción y la interpretación de estos impulsos eléctricos que cambian conforme pasa el tiempo. Vamos a diferenciar dos tipos de sistemas dinámicos, los que son continuos y los que son discretos. Pongamos, por ejemplo, una ecuación de este tipo en la cual la variable pues va a ser una x y esta variable va a depender explícitamente del tiempo. Esto va a ser una función que depende tanto de x como de t y entonces tenemos acá la interpretación de que esta función, eh, en esta función está explícitamente el tiempo. Y además podemos analizar cómo son sus cambios conforme, sus cambios temporales, ¿no? A través de la derivada. Eh, en el paso continuo se va a expresar de esta forma y podemos meter acá otras variables, ¿no? Otras constantes. Y no necesariamente van a ser, vamos a entender o vamos a estudiar ecuaciones que son lineales, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, pues los sistemas son no lineales y debido a esta no linealidad, pues nos permite hacer más búsqueda de otras estrategias para su análisis, ¿no? Solo esto para comentar. Y bueno, en la parte discreta, que es la que nos va a servir para implementar código, para implementar pues algoritmos, vamos a trabajar relaciones sucesivas, ¿no? En este caso, el tiempo, que es la variable, va a ser discretizado y se va a ver como pasos, ¿no? Pasos consecutivos. En general, en las ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a manejar de este tipo, ¿no? Las que se expresan de esta forma. La derivada que está expresada de esta forma, que no va a ser otra cosa más que una función de esta misma variable x que depende de t, ¿no? Y además puede depender explícitamente del tiempo o no. El tiempo en este caso va a ser nuestra variable independiente.
En el caso de que las de que estas funciones, de que dentro de esta función que es la derivada, no aparece explícitamente, es decir, que solamente va a depender de x, pues vamos a hablar de que este sistema dinámico va a ser un sistema autónomo, ¿no? Solamente para poner un nombre y una categorización. Entonces, nosotros podemos, pues ya empezar a manejar, pues esto básicamente va a ser una ecuación diferencial, ¿no? Véanle como una ecuación así de las que hemos manejado, una sencilla, una lineal. Acá tenemos una variable independiente que es y, y acá tenemos una x, ¿no? En este caso, pues va a ser la derivada versus una función. Haciendo el símil de este tipo de ecuaciones, pues vamos a poder manejar sistemas de n ecuaciones diferenciales, ¿no? Es decir, imagínense que tenemos un sistema que tiene más de dos funciones y estas funciones dependen del tiempo, ¿no? Eh, entonces, obviamente, pues todas van a estar relacionadas de alguna forma entre ellas y entre su evolución temporal. La forma de estudiarlas pues va a ser a través de un sistema de ecuaciones, ¿no? Así como el que han manejado en álgebra lineal, solo que en este caso pues vamos a manejar las derivadas, ¿no? De estas funciones. En particular, se puede expresar una función de un sistema dinámico a través de sus diferentes parámetros que pueden ser los diferentes x, y, que todos o algunos dependen del tiempo y en este caso vamos a hablar de sistemas autónomos, ¿no? Entonces no tenemos aquí explícitamente la representación temporal. También podemos manejar derivadas de mayor orden, ¿no? Porque si ven, hasta este punto, el sistema de ecuaciones diferenciales van a ser de grado 1, ¿no? El grado de una ecuación diferencial va a estar dado por el orden de la derivada. En este caso, pues todas van a tener un grado 1, pero también podemos tener los casos en los que manejamos derivadas de mayor orden, ¿no? Por ejemplo, imagínense un caso pues muy conocido en la física, pues va a ser que es una de las áreas en las que va a manejar derivadas de mayor orden, que va a ser la física, ¿no? En particular, en la dinámica de Newton, pues vamos a encontrar una derivada de segundo orden de esta forma. No sé si ustedes ya han visto esta ecuación o no, sino para explicárselas un poquito. Bueno, yo en particular no, nunca lo he visto. Ok, bueno. eh, en física, a lo más, es muy raro que encontremos una ecuación de diferencial de grado 3 o mayor. Por lo general, casi siempre vamos a tener ecuaciones de segundo grado o de menor grado, ¿no? Es muy raro y no hay, que yo sepa, hay muy pocos sistemas o son así como particulares los sistemas que tienen dependencia con derivada de tercer orden. Imagínense que la x, que es nuestra variable que va a describir nuestra evolución del sistema, va a ser la posición. O sea, imagínense un puntito que se va a mover y desplazar en el tiempo, pues el punto en el plano cartesiano o en el plano tridimensional va a depender esa posición del tiempo, ¿no? Imagínense que es como un carro, ¿no? El auto se va desplazando en una carretera conforme pasa el tiempo, entonces en determinado tiempo vamos a saber que está en esta posición y cuando pase un tiempo mayor va a estar en otra posición. Esa va a ser nuestra ecuación que va a describir nuestro sistema dinámico. La posición, esa X, ¿no? Que depende del tiempo. Cuando sacamos la derivada, pues esta derivada va a ser la razón de cambio en función del tiempo de esta posición. O sea, cuánto cambia la posición respecto al tiempo. Y eso va a depender explícitamente del tiempo. ¿A qué se refiere esta derivada? A esta razón de cambio, pues no es otra cosa que la velocidad. O sea, la velocidad también va a depender del tiempo y un parámetro que va a describir la posición en el tiempo respecto al tiempo. ¿Sí? Hasta ahí más o menos queda claro lo que es la interpretación física de la primera derivada en función del movimiento, ¿no? Es la velocidad.
Cuando le sacamos la derivada a la velocidad, es decir, ya estamos manejando una derivada de segundo orden, eso hace alusión a un cambio en la velocidad, ¿no? Un cambio temporal de la velocidad. ¿Y qué es ese cambio temporal de la velocidad? Pues es la aceleración, ¿no? ¿Cuánta velocidad cambia en función del tiempo? Esa aceleración va a estar descrita por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y eso, si ustedes, no sé si alguna vez han visto la famosa ecuación de Newton, que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es una forma un poco más elegante de expresar esa ecuación, fuerza igual a masa por aceleración, pero con derivadas de segundo, ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿no? Y además, de este lado, pues ya queda escrito, ¿no? La aceleración y la masa, ¿no? Que la masa, pues es otro parámetro que va a describir nuestro sistema dinámico, ¿no? El sistema físico. Y de este lado tenemos a la fuerza. Y la fuerza, pues va a ser una función que va a depender tanto de la posición como del tiempo, ¿no? Eso es como un ejemplo muy simple y que es muy utilizado en la física y que maneja ecuaciones de mayor orden, ¿no? Ecuaciones diferenciales de mayor orden. Entonces, imagínense, pues que si estamos en un espacio tridimensional, pues este parámetro, esta ecuación esta función que va a describir la evolución de nuestro sistema dinámico, pues va a estar escrito por tres coordenadas, ¿no? X1, X2 y X3, que bien lo pueden ver como X, Y y Z, ¿no? Es decir, en determinado tiempo yo me voy a encontrar en una posición en X, en una posición en Y y en una posición en Z, y cuando pase el tiempo me voy a encontrar en otra posición. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, esta ecuación que describe la evolución dinámica del sistema va a estar descrita como de una forma vectorial, ¿no? O una forma de una tupla, ¿no? Ustedes lo pueden ver de esa forma. Y además, pues ya dijimos que esta X, esta ecuación que describe el sistema, pues tiene tres dimensiones en este caso particular. Por lo tanto, para tener como una equivalencia de lo que hay del lado izquierdo con lo que hay del lado derecho, la fuerza también va a tener una representación tridimensional con un vector de tres coordenadas en X, en Y y en Z, ¿no? O el eje 1, eje 2 y eje 3. Y explícitamente también va a depender del tiempo. Hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? ¿O sí quedó alguna duda? La fuerza, ¿por qué era representada como un vector? Porque imagínate que acá tienes tres dimensiones, ¿no? O sea, tienes una posición que está escrita en tres dimensiones. Entonces, de este lado tienes que tener una equivalencia de lo que sucede en los tres ejes. Entonces, de esta forma, pues puedes representar, y es más, vas a poder explicar de esta forma. Va a quedar, o sea, la fuerza va a estar representada en tres ejes porque es una cantidad vectorial, ¿no? Y debe tener debe estar en el mismo espacio en el que está descrita la posición de tu sistema. En particular, esta fuerza va a estar descrita por diferentes coordenadas, no necesariamente las mismas. A ver, así. En particular puede estar escrito de esta forma, o sea que la componente 1 de la fuerza va a estar escrita por pues una combinación en las tres coordenadas en X, Y, Z, pero que corresponden a la primera posición, ¿no? Solamente es para que haya una correspondencia en qué espacio nos estamos moviendo, ¿no? Si el desplazamiento está en tres dimensiones en R3, obviamente la fuerza tiene que estar representada en la misma dimensión que el desplazamiento, en este caso en particular, ¿no? Para no meternos más en los detalles de lo que es la fuerza, ¿no? En la parte física. Bien, como notación, solamente por si no lo han visto, no sé si está muy pequeño, así lo hago. Ahí está. Como notación, ustedes pueden representar una derivada de X respecto al tiempo, una derivada temporal con una X y arriba un puntito, ¿no?
Si ustedes tienen una segunda derivada, pues van a tener una X y dos puntitos. Y si tienen una derivada de tercer orden, pues una X con tres puntitos, ¿no? Solamente eso como notación, para que luego no les suene raro una cosa que vean. Bien. En este problema, bueno, en esta materia, pues no va a ser de interés encontrar la solución analítica de estos sistemas de ecuaciones diferenciales, así es que no se preocupen, no vamos a utilizar como métodos analíticos para encontrar la solución completa de cada una de las ecuaciones diferenciales. Nos vamos a enfocar en algunas estrategias numéricas para resolver algunos sistemas muy sencillos de ecuaciones diferenciales desde un punto de vista computacional. En particular, lo que nos va a interesar a nosotros en el curso, pues va a ser pues, estudiar cómo se va a comportar el sistema cuando el tiempo tiende infinito, o sea, cómo transcurre, cómo evoluciona el sistema a lo largo del tiempo y evaluar o conocer cuál es la naturaleza de los atractores. Más adelante voy a definir qué es un atractor para que estemos todos en sintonía, ¿no? Además, cabe mencionar que si la función representada por una ecuación diferencial es lineal, es decir, que bueno, te les pongo un ejemplo, en realidad no tiene chiste, ¿no? Resolverlo por métodos numéricos, porque pues su solución algebraica es casi inmediata, ¿no? Si ustedes tienen acá una ecuación que la derivada es igual a x, pues obviamente esa ecuación todo el mundo la sabe resolver sin necesidad de algún método numérico, ¿no? Alguna función que su derivada sea igual a ella misma, pues no es otra cosa más que la exponencial, ¿no? Entonces, en realidad no tiene mucho chiste estudiar esos sistemas, ¿no? Nos van a interesar estudiar funciones no lineales. Como ejemplo de ecuaciones diferenciales que tienen funciones lineales, pues tenemos este caso, ¿no? Acuérdense que la linealidad está asociada con la forma que tiene la función del lado derecho y no con el grado que tiene la ecuación diferencial. Eso es para que no se confundan, ¿no? O sea, esta ecuación va a ser de segundo grado, pero es lineal. Es de segundo grado, ¿por qué? Porque tiene una derivada segunda. ¿Y por qué es lineal? Porque de este lado la función que está representada es una función lineal, ¿no? Es una x por una constante. Este es otro caso de una función lineal, de una ecuación diferencial de primer orden, porque esta tiene grado 1 y esta no es otra cosa más que una constante. Sí queda claro la diferencia entre el grado y la linealidad, ¿no? En este caso. Otro punto a mencionar es que, bueno, ya les aquí había comentado, aquí está asociada la dimensión, que es la dimensión, no el grado, la dimensión del sistema dinámico va a estar asociado a la dimensión del espacio en el cual tenemos que representar el problema. Es decir, cuántas variables tenemos representadas. No sé si esto puede generar un poco de confusión. El grado, ya mencioné, es el grado el mayor orden que tiene la ecuación diferencial. Si tenemos acá la segunda derivada, el grado es de segundo grado. Si tiene una sola derivada, es de primer grado. Acá tenemos funciones lineales, puede haber funciones no lineales como un seno. Y además la dimensión de este sistema dinámico pues va a estar asociada a cuántas de estas variables tenemos. Si regresamos al problema de la ecuación de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde está descrita esta función por un parámetro, una ecuación dinámica de la posición que depende de tres coordenadas, aquí vamos a tener una ecuación que depende de x, de y y de z. Entonces, el número de variables de variables que tenemos de este lado, pues va a ser la dimensión del sistema, ¿no? Es decir, en qué espacio pues vamos a tener que representar esta ecuación diferencial.
En este caso, ¿de qué dimensión tenemos estas ecuaciones diferenciales? No sé si alguien pueda apoyar con eso. Bueno, en este caso vamos a tener una ecuación diferencial de dimensión 1, ¿no? Si yo le pongo acá un 6x, un 6y, ¿de qué dimensión tenemos esta ecuación diferencial? Pues es de dimensión 2, ¿no? Porque acá tenemos dos variables que son necesarias para describir el sistema dinámico. Son lineales, ¿no? Porque pues ambas son una constante multiplicada por la variable. Además, pues es de segundo grado, porque tenemos una derivada segunda. Sí queda claro cuál es la diferencia entre grado, dimensión y linealidad, ¿no? Sí, sí queda claro. Ok, vamos a darle mucha vuelta. Listo. Entonces, vamos a ver después en problemitas que, pues cuando tenemos una neurona de 30 entradas como un input, pues obviamente en qué espacio vamos a vivir, pues en un R30, ¿no? Desde el punto de vista dinámico, porque tenemos 30 entradas, es decir, 30 variables dinámicas que van a describir nuestra red neuronal. Uh-huh. Entonces, pues nos va a interesar la forma en la que la no linealidad y la dimensión pues afectan al comportamiento de nuestro sistema. Eh, para poder resolver estas ecuaciones diferenciales y encontrar trayectorias que describan las posiciones de nuestro sistema, pues vamos a utilizar métodos numéricos como ya les mencioné. En particular, pues el de Euler, que yo creo que ya algunos lo deben saber, no sé si todos lo conozcan o alguno que no, o alguna que no lo conozca, para preparar, para ser un poco más específico en la siguiente clase y saber si me enfoco mucho en Euler y en Runge-Kutta o paso a otra cosa. Bueno, Bueno, en mi caso particular sí como que no, eh, bueno, es en mi caso particular como que sí no he visto mucho de eso. ok, los demás, no sé. Bueno, si no, de todas maneras, doy una forma introductoria de Euler y voy a dejar un poquito lo que es Runge-Kutta y porque vamos a resolver el problema dinámico con una neurona, ¿no? Cómo evoluciona el potencial de acción de una neurona. Eso va a estar escrito por una ecuación diferencial y vamos a ocupar estos métodos, ¿no? Entonces, se los voy introduciendo para que si lo saben, pues lo vamos a ocupar y si no, les voy a dar una manera de introducción, pero estaría bueno que le den otra repasada. Eh, Vamos a utilizar el problema del valor inicial. ¿A qué se refiere el problema del valor inicial? Pues a que vamos a encontrar, ya que nosotros tenemos de facto nuestra ecuación diferencial ordinaria. Y lo que queremos conocer es cómo evoluciona en el tiempo, en determinado intervalo temporal, entre T1 o entre T inicial y T final, ¿no? Aquí me faltó ponerle T inicial y acá T final. Dado que conocemos un punto en el medio de ese intervalo temporal. A partir de conociendo nosotros una posición inicial, por eso se llama valor inicial, podemos determinar dentro de un intervalo cómo es la ecuación de movimiento o la descripción de nuestro sistema dinámico, ¿no? Este fundamento va a estar basado en lo que es Euler y después otros métodos como son Runge-Kutta de orden 2 hasta orden 4 y otros órdenes superiores. Lo vamos a ver más adelante. Para cerrar un poquito la parte de sistemas dinámicos, hay que hacer la definición formal y pues no es otra cosa más que un espacio de estados, véanla como estas X1, X2, X3. Además tenemos asociado a este conjunto de estados dinámicos unos tiempos, T1, T2, T3, que van a describir la posición en todas las coordenadas de nuestro sistema y van a estar relacionados a través de una regla, una función que especifica cómo estos estados X, Y evolucionan en el tiempo, ¿no? Entonces, el dominio de la función pues va a ser
el producto entre los estados X y los tiempos, y la proyección o la imagen va a estar dada en términos de las posiciones, ¿no? De los X, Y. Eso como definición formal de lo que es el sistema dinámico. Ahora bien, yo quiero centrarme un poquito en lo que son los atractores, repulsores y puntos fijos, porque pues es algo bonito y que nos va a poder dar una interpretación geométrica de lo que son las ecuaciones diferenciales. Vamos bien de tiempo. Bueno, imagínense que tenemos esta ecuación diferencial, ¿no? La derivada de primer orden es igual al seno. Obviamente, de facto sabemos que es una ecuación de primer orden y que es no lineal, ¿no? ¿Cómo va a estar representada esa ecuación? Si les pido yo graficar esta ecuación. Bueno, de este lado es como si tuvieran acá una Y y acá tuvieran la X, ¿no? Es graficar solamente el seno. Pero de este lado, como variable independiente, tenemos la derivada y de este lado la posición. En particular, pues nosotros queremos saber cómo se comporta la posición respecto al tiempo, ¿no? Porque acá no tenemos explícitamente el tiempo. Es decir, es una ecuación autónoma. Como pueden ver, existen acá diferentes puntitos en blanco, vacíos y llenos, donde corta, donde intersecta al eje X. Estos puntos van a ser conocidos como los puntos fijos del sistema, ¿no? Es decir, a dónde cae el sistema cuando tenemos un X igual a, una derivada igual a cero, ¿no? Es decir, cuando no hay un cambio, no hay un cambio de la posición respecto al tiempo. Y bueno, en este caso, bueno, aquí está la definición de lo que es un punto fijo. Son los puntos X asterisco donde la función, o es decir, la derivada evaluada en ese punto va a ser igual a cero, ¿no? Es decir, aquí, acá, acá, acá y acá. Además, estos puntos que están pintados en negrito van a ser conocidos como atractores y los puntos vacíos o en blanco van a ser los repulsores. ¿A qué se debe eso? Pues a que nosotros imagínense que vamos a estudiar el caso en una posición dada, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Acá van a ver que cuando estas flechitas se acercan, van a ser conocidos como atractores y que son puntos estables, cuando las flechitas estas que se encuentran van a estar apuntando hacia ese punto, ¿no? Cuando apuntan hacia ese atractor, va a decir que todas las líneas de flujo van a estar acercándose a esta posición. Y de este lado, si ven, lo que está sucediendo es que se alejan, por lo tanto, el nombre de repulsor, aquí lo escribí mal, repulsor. O, es decir, tenemos puntos inestables, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A cómo nosotros podemos identificar hacia dónde van estas flechitas? Pues nosotros es simple. Si nos paramos aquí en el punto cero, en x igual a cero, y analizamos aquí hacia dónde está la magnitud de la derivada, nosotros podemos decir que aquí ya tenemos una posición, una magnitud positiva, ¿no? O sea, de este lado las x punto van a ser positivas. Por lo tanto, si es positiva, la dirección va a ser hacia el lado derecho, ¿no? Hacia las positivas de las X. Y si ven, acá sigue siendo en todo este intervalo va a ser positivo. Entonces, todos estos puntos que se coloquen, que se ubiquen en esta zona, pues van a tender a caer en este punto, ¿no? Por eso es como si fuera un atractor. De este lado, ¿hacia dónde tenderían todos los puntos? Pues si analizamos, vemos que la derivada en todos estos puntos es igual a cero, ¿no? Esta x punto va a ser igual a, perdón, va a ser negativa. Por lo tanto, si es negativa, el sentido de esta flechita va a ser hacia la izquierda, ¿no? O hacia las negativas de las x. Por lo tanto, pues de este lado vamos a tener que todos estos puntos que se ubiquen en esta zona, ¿hacia dónde van a caer? Pues hacia este punto igual a pi. El análisis pues es similar para los otros casos, ¿no? Sí se entiende esta parte de cómo saber hacia dónde va, cuáles son los atractores y los repulsores, es simplemente analizando los valores de las derivadas, ¿no? O sea, del x punto. ¿O alguien se perdió? No, sí, sí va quedando claro. Ok, bueno. Y entonces, como definición, el flujo, pues vean lo que, imagínense que tienen acá un montón de flechitas, pues obviamente
Al hablar de un sistema dinámico, imagínense que es como si tuvieran un montón de flechitas que indican para todos lados. Entonces, el flujo se va a definir como el signo de estos vectorcitos, ¿no? Si son positivos, el flujo es positivo, es hacia la derecha, y si es negativo, pues el flujo va a ser negativo. Vamos a agarrar un caso particular. ¿Qué sucede en pi cuartos, no? Que sería 45 grados. Vamos a retomar acá la imagen en pi cuartos. Tenemos aquí y ¿qué va a suceder? Que todos los puntitos, estos van a tender hacia el punto atractor, ¿no? Hacia pi. Entonces vamos a tener un comportamiento de esta forma. Si nos vamos graficando estos X en función del tiempo, aquí ya esta gráfica es la que nos interesa, ¿no? Porque es la que va a describir cómo se comporta nuestro sistema dinámico, cómo evoluciona en el tiempo. Porque no nos importa la derivada, lo que nos importa es la posición, que es esta X, ¿no? Y teniendo una interpretación geométrica sin resolver ninguna ecuación algebraica, pues vamos a encontrar la solución gráfica, ¿no? Entonces, imagínense que acá graficamos todos estos X y obviamente en este pi vamos a tener un atractor. Es decir, todos estos puntos desde pi cuartos hasta pi, pues obviamente se van a acercar hacia pi, ¿no? Por este punto por este atractor, ¿no? Por este punto estable. Además, si nosotros analizamos la derivada de la derivada, es decir, la pendiente, si recuerdan sus clases de cálculo, la pendiente de este vectorcito es positiva o es negativa. En este caso, perdón, acá. ¿Sí lo ven? Ahí. Si nosotros trazamos Sí, aquí sí se ve. la pendiente va a ser positiva, ¿no? Y va a ser grande. Entonces, como es positiva, el sentido va a ser hacia la derecha. Y como es grande, va a haber un cambio muy grande que se acerca hasta pi medios. Pero conforme nos acercamos a pi medios, ¿qué sucede con la pendiente en este punto? Aquí es cero, ¿no? La pendiente. Y cuando cambia de pi medios, cuando va avanzando de pi medios hasta pi, la derivada de la derivada va a ser negativa. Y como es negativa, obviamente va a haber un cambio más lento, ¿no? Va a haber un cambio más lento y ese cambio más lento se va a ver traducido de esta forma. Si ven hasta acá cambió el sentido, viene aquí positivo, positivo, o sea, todo va a ser atraído hacia pi, pero lo que vamos a ver es qué tanto se atrae, qué tan rápido se atraen todos estos puntos hacia pi. Me va a quedar sin tiempo. Bien, entonces lo que va a suceder es que hay un cambio que va siendo más lento conforme nos acercamos a pi, porque ese cambio, pues esta derivada va a ir decrementando, ¿no? Conforme se acerque a este punto estable. Entonces, pues vamos a tener una gráfica de esta forma. Si nosotros analizamos el flujo en varios puntos, no solamente en pi cuartos, vamos a tener líneas de flujo que se comportan de esta forma. En pi, en menos pi, pues vamos a tener puntos estables. En cero también tenemos un punto, pero no es estable, sino es un repulsor. Por lo tanto, si ven, todas las líneas de flujo se apartan de este cero y van acercándose hacia los puntos de mayor estabilidad. De esta forma nosotros podemos describir cómo se comporta el campo vectorial, el flujo de X respecto al tiempo, ¿no? Y esta sería nuestro análisis cualitativo, geométrico del comportamiento dinámico de esta ecuación diferencial, ¿no? En este caso, pues los atractores van a estar dados de esta forma, que son los pi multiplicado por un valor k, este k es en enteros, y además podemos tener que estos k pueden ser estables o pueden ser inestables, depende si son impares o si son pares, ¿no? Entonces, teniendo un análisis de esta gráfica, podemos tener que cuando el tiempo tiende a infinito en este sistema, podemos ir hacia infinito, o sea, que avanza acá porque no cae como en un bucle, podemos ir hacia menos infinito si seguimos prolongando las rectas hacia el otro lado, permanecemos en un punto de estabilidad o bien en un punto inestable, ¿no? O sea, si empezamos en cero, nos vamos a quedar en cero, ¿no? Porque no nos podemos mover. Si hay un cambio muy pequeñito, ¡pum!, nos vamos al punto estable más cercano, ¿no?
Eso es lo que nos está diciendo esta gráfica. Imagínense que es como si ustedes tuvieran aquí como un río y ustedes ponen una pelotita en este río, ¿no? Es decir, hacia dónde se ve la pelotita, pues depende mucho de la posición inicial. Si lo ponen acá, pues la pelotita se va a ir acercando acá. Si lo ponen aquí la pelotita, pues la pelotita se va a quedar aquí, ¿no? Si lo ponen por acá, pues obviamente se va a acercar hasta hacia este atractor. Y así, ¿no? Creo que es muy gráfica esa representación del río. Entonces, pues acá tenemos la representación con campos vectoriales en los que la magnitud de esta función seno, en este caso particular, pues va a estar asociada con la magnitud de estos vectores del campo vectorial, ¿no? Del flujo. Y la dirección corresponde al vector, a la derivada de esta función, ¿no? Por lo tanto, pues en todo el plano vamos a tener una representación con vectores que cambian, o sea, que pueden ser muy pequeños o muy grandes en función de tanto de la magnitud de f de x como de la derivada, ¿no? De la razón de cambio de esta función. Estos son los ejemplitos gráficos que también ustedes pueden ir estudiando, analizando, en los que aquí tenemos dos puntos fijos, ¿no? Uno que es inestable y otro que es estable. ¿Qué sucede acá si nosotros vamos a hacer el análisis cualitativo? Que pues en todos estos puntos la derivada, que es este valor, es positivo, por lo tanto todas las líneas de flujo van a tender hacia este punto y de este lado todos son negativos, por lo tanto se repelen de este punto y son atraídos hacia acá, ¿no? Además que las magnitudes acá las pueden ver de estos vectores. En este lado la derivada, o sea, esta pendiente pues es muy pequeñita, por lo tanto esta es una magnitud pequeñita, pero de este lado pues tenemos una pendiente mucho más grande. Por lo tanto, pues este vector va a tener una magnitud mayor, ¿no? Y otra vez vuelve a decrecer conforme la pendiente pues va a ser más pequeñita, ¿no? Podemos tener otros puntos que son semiestables, es decir, que de un lado lo atraen, pero del otro se repelen, como en esta función cuadrática, ¿no? También es común ver este tipo de puntos y cabe la pena que tengan ustedes entendido, tengan en mente que hay puntos semiestables. Y finalmente, haciendo un análisis de estabilidad lineal, podemos entender un poquito cómo se comporta un sistema dinámico cuando le metemos una perturbación muy pequeña, ¿no? Una eta. Esto está muy asociado con cosas de cuántica, pero creo que no, muchos de ustedes no ven, no han visto física. No me voy a meter mucho en esto, pero ustedes vean un sistema dinámico al cual tienen, a partir de un punto fijo, le meten una perturbación pequeñita que depende de este tiempo. Entonces, pues una xt que está representada de esta forma, pues va a estar, la vamos a estudiar, ¿no? Si consideramos la ecuación diferencial x punto igual a la función, pues introducimos estos valores y obviamente tenemos la derivada de el punto fijo más eta y de este lado la función. Recuerden que este punto fijo evaluado en la derivada de un punto fijo que es igual a 0, entonces solamente nos queda eta punto y de este lado la función en el punto fijo más esta perturbación. Si hacemos si utilizamos el teorema de Taylor para aproximar una función, pues aplicamos esas restricciones en las que la función es continua, diferenciable, su derivada y su segunda derivada también son diferenciables y son continuas. Entonces, pues podemos sacar en serie de potencias de Taylor esta función que está expresada de este lado, ¿no? Como la función evaluada en el punto fijo más un eta por la derivada de la función evaluada en el punto fijo más un medio de eta al cuadrado, etcétera, ¿no? Más un error de tercer grado, ¿no? Que es muy pequeñito si consideramos estos eta menores a 1. Además, si estos eta son muy pequeñitos, pues despreciamos este error y podemos expresar el término cuadrático y nos queda una función lineal, ¿no? Una recta, de esta forma. ¿Por qué de esta forma? Pues porque acuérdense que por definición la función evaluada en el punto fijo, que está acá, es igual a 0, ¿no? Entonces, como es igual a 0, pues obviamente nada más nos queda el término lineal y entonces nos va a quedar esta aproximación en la que el eta, la derivada de eta, pues va a ser aproximadamente igual al valor de la perturbación por la derivada de la función.
Entonces, nosotros podemos evaluar estas pequeñas perturbaciones. Acuérdense que la derivada de una función pues va a ser igual a una exponencial y nosotros recordemos que esta función, la derivada de esta función evaluada en un punto, pues ya la podemos conocer. Acá me faltó ponerle un asterisco. Bueno, los lleno antes de subirlas en la notebook. Este va a ser un valor constante y nosotros sabemos que si este valor es mayor que cero, pues obviamente esta exponencial va a tener un aumento exponencial y si este valor de la derivada es menor que cero, pues tenemos un decrecimiento exponencial, ¿no? Este es como un pequeño análisis que necesitaba yo introducir para las siguientes clases de que vamos a resolver ya sistemas de ecuaciones diferenciales para neuronas, en la que pues tenemos que contemplar pequeñas perturbaciones al sistema, ¿no? Estas pequeñas variaciones pues nos van a permitir encontrar cosas bastante interesantes. Entonces, yo cerraría con esto en la clase de hoy y nos vemos el martes para empezar a resolver ya el sistema dinámico de una neurona y que vean ahí qué sucede, ¿no? Voy a cortar la grabación.